aproximadamente unos 6 meses, tal vez un poquito más, algo que pasó en mi vida ministerial, hermanos, fue que encontré una gran necesidad, hermanos, en las iglesias de hacer un proceso, de llevar a cabo un proceso llamado revitalización de las iglesias. Y después me llevé una sorpresa, hermanos, de que al menos en el sur de los Estados Unidos, algunas iglesias han estado coordinándose con la finalidad de poder, pues precisamente revitalizar la iglesia que Dios les permite pastorear. Ahora, este proceso de revitalización, hermanos, es como la palabra lo indica, es todo un proceso que incluye la renovación de la visión, incluye identificar aquellos problemas que necesitan ser cambiados en la iglesia, entre otras cosas. Entonces, dentro de toda la investigación que he estado haciendo, hermanos, con respecto a la revitalización de las iglesias, me encontré, hermanos, con un libro que a mí me pareció excelente. Lamentablemente no está en español, hermanos. Precisamente por eso yo le comentaba a los pastores de aquí de la Mixteca oaxaqueña que terminamos de ver unos estudios que el hermano Noé nos estuvo dando y, y entonces el hermano Noé nos dijo que si queríamos compartir algún tema o algo así con los demás hermanos, pues sería un buen momento. Entonces yo quería compartir este material pues con los pastores de aquí de la Mixteca, pero debido a todo lo que pasó y la pandemia y demás, pues no habíamos podido reunirnos de ninguna manera para poder llevar a cabo esta presentación. Entonces, cuando ya finalmente decidimos hacerlo por este medio, pues yo le dije a Noé que sería bueno por el tema que pues no solamente invitar a los pastores de la Mixteca, sino también a otros pastores, pues, de otras regiones, como nuestro hermano Elías, ¿no? Que está ahí en Morelia, dijiste, ¿verdad, hermano? Entonces, el libro, hermanos, se titula así como la conferencia se titula. Y aquí está, el libro se llama Autopsia de una iglesia muerta. Y el hermano que escribe el material, hermanos, él dice que el hermano se llama Tom Rainer. Yo no sé si ustedes han leído algo de él, pero él ha escrito muchos libros particularmente acerca de la iglesia. Hablando, por ejemplo, de la misión de la iglesia, del propósito de la iglesia, entre muchas otras cosas, hermanos. Probablemente han leído libros de él como el de Iglesia Simple o Soy miembro de la iglesia, otro que tiene él es Me comprometo, entre otras cosas, pero el hermano se dedica particularmente a hablar con respecto a las iglesias. Entonces, el hermano comienza este material diciendo que, antes de ir directamente al tema, quiero decir también que el hermano, la razón por la que escribió este libro es porque él se dedica a ser consultor para las iglesias bautistas de la Convención del Sur de los Estados Unidos. Entonces, el hermano lo que hace es, las iglesias de esa región, lo que hacen es contratarlo para que les dé una asesoría y evalúe la iglesia y encuentre los problemas que ellos necesitan cambiar para poder mejorar o revitalizar la iglesia. Entonces, dentro de todas las iglesias que él ha consultado, que han sido cientos de iglesias, lo que él encontró fue que algunas de esas iglesias hicieron caso a su consejo y algunas otras iglesias no hicieron caso a ese consejo. Por lo tanto, lo que sucedió fue que las iglesias que no hicieron caso a su consejo, pues eventualmente terminaron muriendo o terminaron, él le llama muriendo por el tema o por el nombre del libro, pero al final terminaron cerrando sus puertas. Entonces, lo que él dice o lo que él busca es que podamos nosotros hacer una autopsia de las iglesias que cerraron, y él presenta el caso de 14 iglesias, estudió la vida de estas 14 iglesias que no hicieron caso a sus consejos y al final cerraron sus puertas, con la finalidad de que nosotros podamos rescatar aquellas cosas que tenían en común estas iglesias, para que también nosotros podamos evitarlas en nuestra iglesia y de esa manera el proceso de revitalización comience. Entonces, todo comienza, hermanos, cuando nosotros hacemos una evaluación de la situación actual de la iglesia, ¿sale? Así que, ¿por qué autopsia, hermanos? Porque la palabra autopsia, hermanos, describe un proceso
que es doloroso para las familias, porque eso es lo que es, pero le permite a los doctores saber, hermanos, cuál es la razón por la cual una persona ha fallecido. Entonces, este tipo de información siempre es muy útil, pero eso no significa que las autopsias sean algo placentero. Entonces, como ya lo decía, este hermano hace esto. Y vamos a comenzar, hermanos, entonces, hablando de dos premisas que debemos tener presente. ¿Sí me escuchan, verdad, hermanos? Háganme una señita, ¿sí? Ok. Entonces, tenemos aquí dos premisas con las que debemos iniciar. La primera premisa, hermanos, con la que debemos iniciar es que ninguna iglesia es perfecta. Y todos nosotros lo conocemos, sabemos eso, es una realidad. Ninguna iglesia es perfecta. Por lo tanto, podemos deducir que si ninguna iglesia es perfecta, entonces eso significa que hay algo que las iglesias pueden cambiar. Hay algo que las iglesias, de lo cual padecen y que necesitan hacer algo al respecto para poder mejorar la salud de la iglesia. Entonces, hermanos, podemos decirlo así de una manera muy general, que todas las iglesias padecen algún tipo de enfermedad. Entonces, ninguna iglesia es perfecta, ¿ok? Ahora, en base a eso, la segunda premisa que quiero que pensemos ahorita es que según lo que nos dice Apocalipsis capítulo 2, versículos 1 al 7, en el mensaje de Dios a la iglesia de Éfeso, es que nosotros corremos el peligro, hermanos, de olvidarnos de lo que realmente importa. Y lo que realmente importa, hermanos, como ustedes lo saben, Apocalipsis capítulo 2 es nuestro primer amor. Y si nosotros olvidamos ese primer amor y vamos, hermanos, tras otro tipo de cosas o tras otro tipo de prioridades, pues eso va a traer consecuencias negativas a la vida de la iglesia. Entonces, y de hecho, hermanos, una de esas consecuencias que según lo que nos dice Apocalipsis capítulo 2, es que Dios promete, y voy a leer textualmente lo que dice la palabra, quitar el candelero de su lugar si no se arrepiente. Eso es lo que dice Apocalipsis. Algunos han interpretado esa frase como que la iglesia eventualmente iba a cerrar. Y nosotros conocemos la historia, hermano. La historia nos dice que efectivamente la iglesia de Éfeso, así como todas las iglesias de Asia Menor que se sembraron en aquel entonces, todas eventualmente cerraron. Pero yo no sé si ustedes saben esto, hermanos, pero de una manera muy particular, la iglesia de Éfeso o la iglesia que estaba en esa región de lo que hoy en día sería Éfeso, no se ha podido sembrar una iglesia en esa área, hermanos. Probablemente es porque la iglesia de Éfeso no corrigió su caminar o su proceder y eventualmente terminó cerrando. Si nosotros leemos el mensaje de Apocalipsis capítulo 2, 1 al 7 y la carta a los Efesios, nos vamos a dar cuenta de los problemas que esta iglesia tenía. Y es muy interesante que hasta la fecha la iglesia, o no se ha podido sembrar una iglesia en ese lugar. Entonces, eso es muy interesante. Pero bueno, mientras estudiamos estos síntomas, hermanos, estos síntomas de estas 14 iglesias que fueron estudiadas, es importante hacer caso a una frase que el hermano Reiner nos dice. Y voy a leer textualmente lo que el hermano dice. Él dice, el trauma de observar una autopsia solo es beneficioso si es recibido como una advertencia para los vivos. El propósito de este material no es para vivir en el pasado, sino dar fruto para el futuro. Cada capítulo del libro, hermanos, lo que hace es presenta el problema o el síntoma o la enfermedad que posiblemente puede llegar a tener nuestra iglesia y que estas 14 iglesias tenían. Y además, después de presentar eso, hay dos partes, hermanos, que son las más importantes de este material. La primera, hermanos, es un compromiso de oración que debemos hacer delante de Dios para poder corregir eso en nuestra propia iglesia. Y lo segundo, hermanos, son unas preguntas para reflexionar. Así que les voy a pedir un favor, hermanos, mientras nos adentramos a estas características, yo les voy a pedir que tengan a la mano, hermanos, una Biblia, su Biblia, hermanos, si es que no la tenían a la mano, búsquenla, hermanos, por favor, porque vamos a leer algunos pasajes y voy a pedirles a algunos de ustedes, mientras vamos avanzando, que me ayuden a ir leyendo los pasajes, ¿ok? Entonces, y por otro lado, hermanos, si quieren tomar notas, adelante. De todas maneras, yo voy a tratar de mandarle las diapositivas una vez que estén terminadas todas las características, ¿vale? Entonces, la primera, hermanos, número uno. ¿Cuál es la primer posible enfermedad que puede tener nuestra iglesia? La primera, hermanos, es una lenta erosión. Una lenta erosión. ¿Qué es una lenta erosión, hermanos?
Ustedes probablemente están familiarizados con aquellos lugares en donde corre agua, y lo que pasa es que el agua va desgastando las paredes que la contienen, ya sea de tierra, ya sea de piedra o de cualquier tipo de desgaste, ¿no? Entonces, lo que sucede, hermanos, es eso, que el agua comienza a desgastar esas zonas, pero lo hace de una manera tan lenta que es casi imperceptible el daño que se hace, ¿sale? Entonces, y saben que, hermanos, cuando este problema sucede en una iglesia, es demasiado difícil para los miembros que de hecho hemos estado mucho tiempo en una iglesia, darnos cuenta de la erosión que posiblemente estemos sufriendo. Algunas iglesias, por ejemplo, suelen crecer muy rápido y llegan a tener cientos de miles incluso de miembros o de asistentes cada domingo, pero después de un tiempo de que se dio ese crecimiento, lo que pasa es que empiezan a declinar. Pero es tan lento el decline o el declive que ni siquiera se percatan los hermanos de qué es lo que está pasando. No se dan cuenta. Y el problema de no darse cuenta de que algo está pasando es que no se ve la necesidad o la urgencia de cambiar. Y precisamente debido a que la iglesia ve esta situación a diario, no se ve ese declive. Es como, por ejemplo, ahorita, yo no sé ustedes, hermanos, pero algunos ahorita que están en casa, por ahí vi una foto que decía, te dijeron quédate en casa, no en la cocina, y algunos de nosotros probablemente hemos estado subiendo de peso, pero como nos vemos a diario, no nos damos cuenta. Nos vamos a dar cuenta cuando regresemos a la congregación, a congregarnos físicamente, y entonces los hermanos nos van a decir, ay, hermano, subiste de peso, o al revés, hermano, bajaste de peso. Otro ejemplo sería, por ejemplo, poner una olla de agua y echar una rana ahí en agua fría, y la rana se va a acostumbrar. Y si tú le prendes el fuego en ese momento y se empieza a calentar de una manera gradual, la rana ni siquiera se va a dar cuenta que se está cocinando hasta que ya hiciste sopa de rana. En cambio, si lo que haces es poner la olla a hervir sin la rana y ya está hirviendo y echas la rana va a brincar porque va a sentir el cambio brusco de temperatura. Entonces, muchas iglesias, hermanos, están en decadencia y ni siquiera lo saben. Ahora, ¿dónde vemos nosotros esto en la Escritura? Quisiera, hermano Mac de los Santos, por favor, hermano, si me ayudas a leer lo que dice el libro del profeta Ageo, hermano, por favor. Ageo, capítulo 1, versículos 2 al 9, mi hermano. Ageo 1, 2 al 9. Ageo 1, 2 al 9. Y desmuteas tu micrófono, hermano, antes de que empieces a leer, y todos te escuchamos lo que dice Ageo, capítulo 1, 2 al 9. ¿Cómo dice, mi hermano? Dice así: así dice el Señor Todopoderoso, este pueblo alega que todavía no es el momento apropiado para ir a reconstruir la casa del Señor. También vino esta palabra del Señor por medio del profeta Ageo. ¿Acaso es el momento apropiado para que ustedes residan en casas hechas, techadas, mientras que esta casa está en ruinas? Así dice el Señor Todopoderoso. Reflexionen sobre su proceder. Ustedes siembran mucho, pero cosechan poco. Comen, pero no quedan satisfechos. Beben, pero no llegan a saciarse. Se visten, pero no logran abrigarse. Y al jornalero se le va su salario como por taco roto. Así dice el Señor Todopoderoso. Reflexionen sobre su proceder. Vayan ustedes a los montes, traigan madera y reconstruyan mi casa. Yo veré su reconstrucción con gusto y manifestaré mi gloria, dice el Señor. Ustedes esperan mucho, pero cosechan poco. Lo que almacenan en su casa, yo lo disipo con un soplo. ¿Por qué? Porque mi casa está en ruinas, mientras ustedes solo se ocupan de la suya, afirma el Señor Todopoderoso. Amén, hermano. Entonces, ¿qué fue lo que pasó, hermanos, aquí en esta... denme un momento, hermanos. Creo que ya me dejó esto. ¿Me escuchan ahí, hermanos? Sí, hermano, sí, sí te escuchamos. Okay. Escucho un eco nomás. Hay eco también.
A ver. Muy bien, hermanos. Entonces, ¿sí me escuchan ahí bien? ¿Ahora sí? Sí. Sí. Ok. Lo que pasa es que ahora sí voy a poder ponerles las diapositivas. Hermano Noé, ¿me puedes hacer host, hermano, para poder compartir las diapositivas? Ahí en mi nombre le das clic derecho y ahí more o más, ahí le pones, no es cierto, en los puntitos de abajo, por ahí dice. Bueno, entonces, hermanos, déjenme contarles un poquito acerca del contexto de lo que estaba pasando en la vida del profeta Ageo. Ustedes saben, hermanos, que el pueblo de Israel había sido deportado, había sido, ¿cómo se dice? Sí, había sido llevado cautivo a Babilonia, posteriormente a Persia y todo este asunto. Ustedes lo conocen. Y lo que pasó, hermanos, es que como un resultado de esa cautividad que el pueblo de Israel estuvo viviendo, tuvieron una personalidad de esclavos por un largo tiempo. Y después, hermanos, por ahí del año 520, amparados por un edicto de un rey de Ciro llamado Ciro de Persia, miles de judíos con Zorobabel, hermanos, regresaron a Jerusalén con la finalidad de reconstruir el templo. Esto nosotros lo podemos encontrar en el libro de Esdras. Y lo que pasó, hermanos, es que ellos regresaron con esa finalidad de reconstruir y de una manera muy animosa comenzaron a reconstruir este templo. Sin embargo, hermanos, con el paso de los años empezaron a enfrentar problemas tanto internos como externos. Nosotros lo podemos ver en el libro de Esdras. Y esos problemas internos o externos hicieron que a lo largo de 15 años el pueblo de Israel comenzó cada vez más a detenerse en la reconstrucción del templo. Hasta que finalmente, después de 15 años de que empezaron esta reconstrucción, cesa por completo la construcción del templo y los israelitas o los judíos se enfocaron en construir sus casas. Y por eso dice que eran casas artesonadas, casas de lujo y demás, pero el templo había sido abandonado. ¿Y sabes qué es lo que más me llama la atención, hermanos? Que el pueblo ni siquiera estaba consciente de que habían dejado de reconstruir el templo. A eso habían regresado, pero dejaron de hacerlo, hermanos. Ahora, no dejaron de hacerlo de un día para otro, sino dejaron de hacerlo de una manera tan lenta que en 15 años, hermanos, pasaron de estar animosos reconstruyendo el templo a no estar haciendo absolutamente nada. Entonces yo creo, hermanos, que muchas de las iglesias, muchas de nuestras iglesias posiblemente estén en esa situación, que a lo mejor hace 20 años, hace 15 años estábamos animosos, estábamos haciendo el trabajo, compartiendo el evangelio, entre otras cosas, y a lo largo de estos 15, 20 años hemos llegado a un punto, hermanos, en el que definitivamente no estamos haciendo lo que algún día hicimos. Ahora, por eso es importante, hermanos, que nosotros pensemos o meditemos, hermanos, en estas siguientes preguntas. La primera pregunta, hermanos, es de reflexión. Entonces, quisiera, hermanos, que se tomaran un minuto cada uno de ustedes para reflexionar en la siguiente pregunta. Recuerden, la única manera de darnos cuenta si una iglesia está en una situación de erosión lenta es cuando comparamos la situación actual de la iglesia con cómo estaba hace un periodo de tiempo considerable, al menos según lo que nos dice Ageo, por lo menos 15 años. Entonces la pregunta sería esta: ¿cómo está tu iglesia, hermano? Comparado con hace 20 años o hace 15 años, ¿cómo está el día de hoy? Probablemente tú me digas, pastor, pero yo tengo 3 años en la iglesia, ¿ok? Bien, pregúntale a alguien de tu iglesia. Me gustaría que pudiéramos, terminando esto, poder tener este ejercicio, a lo mejor ir ahí con algún miembro de la iglesia que a lo mejor tiene más de 20 años en nuestra iglesia y preguntarle, hermano, ¿cómo era la iglesia hace 20 años? ¿Qué hacían? ¿Qué cosas no hacían? Entre otras cosas. De esa manera, hermano, vamos a poder ver señales de erosiones graduales que pudiéramos tener. Entonces, ahora, esto necesita hacerse, hermanos, de una manera muy honesta para que pueda funcionar. Entonces, eso es lo primero, hermano. ¿Cómo es tu iglesia hoy en día comparado con hace 20 años? Esa es la primera pregunta, de reflexión nada más. Ahora, aquí sí, hermanos, si alguno de ustedes quiere contestarla, hermano, simplemente desmute su micrófono y nos contesta la pregunta igual, hermanos. Si tienen dudas o lo que sea, interrúmpanme, hermanos, no hay problema, ¿sale? La segunda pregunta, hermanos, sería esta.
¿Cómo es que el descuido de construir el templo descrito en Ageo 1 es una erosión gradual el día de hoy, hermanos? ¿Cómo podríamos pensar en ese tipo de erosiones graduales para nuestra iglesia el día de hoy? Tomando como ejemplo lo que pasó con con el pueblo de Israel en el tiempo de Ageo. ¿Qué dicen, hermanos? ¿Alguno de ustedes que quiera contestar? ¿Cómo se puede ver en nuestros días? ¿Quién dice yo? O lo hacemos por dedocracia, hermanos. Nombro a alguien de los que tengo aquí. A ver, a ver, hermano Fermín Matías, ¿qué opinas, mi hermano? ¿Sí estás ahí, hermano? Desmontea tu micrófono y te escuchamos. Sí, a lo mejor está teniendo problemas el hermano. A ver, entonces, hermano Gustavo, ¿qué opinas tú, hermano? ¿Cómo podemos ver ese tipo de erosión el día de hoy en nuestras iglesias, hermano? Adelante, hermano, te escuchamos. No. No, ¿verdad? Creo que no. Bueno, ¿alguien, hermanos, que quiera contestar? De los que sí, tienen su micrófono activo, hermanos. ¿O lo dejamos a reflexión nada más? A ver, Paquito, ¿sí me escuchas? Sí, hermano, adelante, hermano, Agustín. Dios los bendiga a todos. Buenos días. Bueno, escuchándote, aquí estoy escuchándote con atención. Yo creo que es el punto de observar, primeramente, si has tenido un propósito definido. Si tienes un propósito definido en cuestiones de cuál es el propósito para la iglesia y puedes observar después de un tiempo determinado, se te vas a dar cuenta. Pero si desde un principio has trabajado sin propósitos, o has pensado hacer muchas cosas, o hemos pensado hacer muchas cosas, pero no sabemos que el propósito por el cual está la iglesia es para predicar o extender el reino de Dios, entonces, pues te vas a dar cuenta que no has avanzado. Ahorita que platicaba sobre esto, yo estaba pensando, yo llevo 20 años aquí en la iglesia. De hecho, parece que estás hablando de mí porque decía yo 20 años, soy yo. No, llevo 20 años aquí en la iglesia. Y al observar los años anteriores, yo quiero decirte que hace 20 años yo tenía 30 metas en la iglesia. Y de 30 no hacía yo ninguna. Entonces, con el paso del tiempo y lo que Dios te va mostrando en su palabra, te vas dando cuenta que tienes que definir bien el propósito principal de la misma. Entonces, ahora yo te puedo decir, estuve yo batallando 7, 8 años, así, 7, 8 años. Después de observar hacia atrás 12 años ahora, puedo darme cuenta que la iglesia ha avanzado, en lugar de que se haya quedado, porque tenemos un propósito definido. Gracias. Gracias, hermano Agustín. Ahora, hay una tercera pregunta, hermanos, que quiero hacerles. A ver, hermano Héctor, para que te vayas preparando, hermano. Me llama la atención, hermano, yo no sé si ustedes lo notaron, pero la última frase del versículo número 9 me parece muy interesante. Dice el pasaje, o dice la frase, mientras cada uno de ustedes corre a su casa. ¿Qué creen que significa eso, hermanos? De que cada quien corría a su casa. Hermano Héctor, ¿qué opinas, hermano? ¿Qué crees que significa esa frase de que cada uno corría para su casa, hermano? Yo lo entiendo como que que preferimos, ¿no? Con respecto a la familia, ¿no? Que a veces, pues pasamos, mucho tiempo con la familia y más en estos momentos, ¿no? Que pues la mayoría de nosotros estamos en nuestras casas
Y en este sentido, lo de la iglesia, pues como que hemos estado, yo así lo veo, como en una zona de confort, de estar, pues, haciendo, como tratando de hacer algo, pero no sabemos si lo que estamos haciendo, pues, tiene, los hermanos, y si nos entienden o no nos entienden. Por ejemplo, ¿no? A partir de ayer empecé con los hermanos a tratar de contactarlos un poco más, de estar con ellos, desde la casa, pero cuando en este sentido de lo que nos hablan, ¿no? De ir en busca más de así de la casa, ¿no? Como que se habían vuelto más hogareños, ¿no? Algo así, hermano. ¿Sí? Gracias, hermano. Sí, definitivamente, como lo podemos ver nosotros en el libro del profeta Ageo, la exhortación que hace el profeta Ageo aquí a la iglesia, perdón, al pueblo de Israel, es precisamente a que el pueblo de Israel había estado invirtiendo demasiado tiempo en su casa, reconstruyendo sus hogares, reconstruyendo todo, que se habían olvidado por completo de las cosas del Señor. En este caso, recordemos, hermanos, que el templo en tiempos del Antiguo Testamento era demasiado importante, hermanos, porque era el lugar donde Dios manifestaba su presencia. Entonces, básicamente, de lo que se habían olvidado, hermanos, era de estar de querer estar en la presencia de Dios. Y por el contrario, se querían enfocar en estar corriendo a su casa. Simplemente querían estar en su casa, haciendo sus cosas, haciendo lo que ellos querían. Entonces, eso es muy importante. Ahora, hay un compromiso, hermanos, de oración, como les decía yo en cada capítulo. Quería yo compartir las diapositivas, no se puede, hermanos, pero el compromiso de oración que el hermano sugiere en este material dice así. Y me gustaría que mientras leo esta oración, porque es una oración, hermanos, pudiéramos cada uno de nosotros reflexionar en ella y pedirle a Dios también que podamos nosotros ser parte de esto. Dice: Dios, por favor, déjame ser parte de la solución y no del problema. Muéstrame lo que necesito ver. Abre mis ojos a tu realidad y dame el coraje de moverme hacia adelante en la dirección que tú deseas. A veces, hermanos, Dios ha marcado la dirección, como en los tiempos de Ageo, reconstruir el templo, y a veces nosotros simplemente corremos a nuestra casa, corremos a otro fin, a otro propósito, a otra cosa. Entonces, hermanos, hay que correr siempre o movernos siempre hacia la dirección que Dios desea. Así que, hermanos, ese sería el primero. Número 2, hermanos. Entonces, el primer síntoma o la primera enfermedad que debemos tener cuidado, hermanos, es la lenta erosión. La segunda, hermanos, es el siguiente. El hermano traté de traducirlo de la mejor manera y lo mejor que encontré fue esto. El pasado es el héroe. Dicho de otra manera, yo en las diapositivas puse un Superman viejito, porque de verdad, hermanos, este es otro de los problemas que algunas iglesias suelen tener. Ahora, antes de continuar, hermanos, es importante decir que de las 14, recuerden, hermanos, que es un estudio de 14 iglesias que el hermano compiló en un solo lugar con la finalidad de entender por qué es que estas iglesias cerraron y entonces poder nosotros hacer algo al respecto también cuando todavía lo podemos hacer. Ahora, es importante decir, hermanos, que ninguna de estas 14 iglesias cerró, hermanos, tras un evento cataclísmico, sino que fue resultado, hermanos, de esta lenta erosión. Y algunos de los miembros, y la razón por la que esto sucedió, es porque algunos de los miembros de la congregación estaban dispuestos a conversar y a hacer algo al respecto, mientras que los demás no estaban ni siquiera dispuestos a dialogarlo. El hermano dice que si estas iglesias hubieran enfrentado la realidad que estaban viviendo, en el poder de Dios, hubieran revertido, hermanos, el daño. Y este libro, hermanos, no hubiera sido escrito. Esa es la realidad. Ahora, increíblemente, hermanos, de las 14 iglesias estudiadas, todas, hermanos, las 14, se aferraron, hermanos, tan fuertemente al pasado con desesperación y miedo. Tanto se aferraron que dice el hermano que cuando una fuerza, ya sea interna o externa, trataba de cambiar algo del pasado, respondían con enojo y resolución de la siguiente manera: moriremos antes de cambiar esto o aquello. ¿Y qué creen que pasó? Murieron. Simplemente. Sí murieron, sin cambiar. Ahora, escuchen bien, hermanos, porque esto es muy importante.
¿Saben a qué cosas se aferraban esas personas, esos hermanos? Lamentablemente, hermanos, la razón o las cosas que no querían cambiar del pasado, y escuchen bien esto, hermanos, no eran asuntos doctrinales. Es decir, no eran asuntos a los cuales hay que aferrarnos, ¿sale? Porque si cambiamos la doctrina, hermanos, entonces sí estamos en un serio problema. Cuando una iglesia deja de predicar un evangelio sano, un evangelio centrado en Jesucristo, entonces sí, eso se ha convertido en otra cosa menos una iglesia. Pero estas personas, hermanos, no se aferraban a las doctrinas, sino se aferraban a las formas. Siempre, hermanos, esta es la frase que ellos usan, siempre lo hemos hecho así y así lo haremos hasta el final. Y efectivamente, así lo hicieron hasta el final, hasta que cerraron las puertas. ¿Saben cuáles son algunos héroes del pasado que yo he escuchado de otras iglesias o de otras congregaciones? He escuchado, por ejemplo, que los héroes del pasado son los estilos de adoración. Es decir, nosotros siempre hemos adorado a Dios de esta manera y lo vamos a seguir haciendo siempre. Otro héroe del pasado es el edificio. El edificio puede llegar a convertirse en un héroe del pasado. En una ocasión escuché de una iglesia en el norte que uno de los héroes que tenían era el púlpito, hermanos, antiguo ese que tenían ahí, y que si alguien osaba quitarlo incluso para barrer debajo del púlpito, era un problema, hermanos. Otro héroe del pasado puede ser incluso un antiguo pastor. Si es que la iglesia que tú pastoreas, hermano, no fuiste tú el primer pastor, probablemente te puedas enfrentar a esto. Sobre todo si el pastor duró mucho tiempo en la iglesia, seguramente el pastor se va a convertir en un héroe del pasado. Y entonces para llegar tú y querer hacer algún cambio, la iglesia podría llegar a sentirlo como que estás, no sé, haciendo algo indebido o algo así. Ahora, hablando de esto, hermanos, en la Escritura hay un pasaje, hermanos, que nosotros conocemos muy bien como una lista de héroes. Ustedes conocen la lista, hermanos. Estoy hablando de Hebreos capítulo número 11. Voy a darle lectura, hermanos, a este pasaje rápidamente, porque me voy a saltar, hermanos, algunas partes de los versículos, por eso no le pido a alguien que lo lea, para hacerlo un poco más rápido. Fíjense bien, voy a empezar a leer en el capítulo 11, versículo 4. El pasaje dice así: por la fe Abel ofreció a Dios un mejor sacrificio. Versículo 5, por la fe Enoc fue trasladado al cielo para que no viera muerte. Versículo 7, por la fe Noé, siendo advertido por Dios acerca de las cosas que aún no se veían, con temor reverente, preparó un arca para la salvación de su casa. Versículo 8, por la fe Abraham, al ser llamado, obedeció. Versículo 11, también por la fe Sara misma recibió fuerza para concebir. Versículo 13, todos estos murieron en fe sin haber recibido las promesas, pero habiéndolas visto desde lejos y aceptando con gusto, confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra, porque los que dicen tales cosas claramente dan a entender que buscan una patria propia, y si en verdad hubieran estado pensando en aquella patria de donde salieron, habrían tenido oportunidad de volver, pero en realidad anhelaban una patria mejor, es decir, una celestial. Por lo cual, Dios no se avergüenza de ser llamado Dios de ellos, pues les ha preparado una ciudad. Versículo 20, por la fe Isaac, versículo 22, por la fe José, 23, por la fe Moisés, versículo 32, ¿y qué más diré? Pues el tiempo me faltaría para contar de Gedeón, Barak, Sansón, Jefté, David, Samuel y los profetas, quienes por la fe conquistaron reinos, hicieron justicia, obtuvieron promesas, cerraron boca de leones, apagaron la violencia del fuego, escaparon del filo de la espada, siendo débiles, fueron hechos fuertes, se hicieron poderosos en la guerra, pusieron en fuga a ejércitos extranjeros. Las mujeres recibieron a sus muertos mediante la resurrección, otros fueron torturados, no aceptando su liberación a fin de obtener una mejor resurrección, otros experimentaron insultos y azotes y hasta cadenas y prisiones. Fueron apedreados, aserrados, tentados, muertos a espada. Anduvieron de aquí para allá, cubiertos con pieles de ovejas y de cabras, destituidos, afligidos, maltratados, de los cuales el mundo no era digno. Errantes por el desierto y montañas, por cuevas y cavernas de la tierra. Y todos estos, habiendo obtenido aprobación por su fe, no recibieron la promesa, porque Dios había provisto algo mejor para nosotros, a fin de que ellos fueran perfectos, no fueran hechos perfectos sin nosotros. Pregunta, hermanos, ¿qué tienen en común estos héroes? ¿Quién me dice? Además de la fe, ¿qué tienen en común estos héroes?
A ver si lo... Yo sé que tienen muchas cosas en común. Seguían a Dios, obedecían su voluntad, tenían una comunión muy estrecha con el Señor, entre otras cosas. Pero hay un detalle, hermanos, que en ocasiones puede pasarse por alto de este pasaje. ¿Saben qué cosa tenían en común? Quisiera que se fijaran particularmente los versículos 13 al 16. Les voy a dar un minutito, hermanos, para que lo lean una vez más y me digan qué cosa tenían en común estos héroes. Si alguien ya lo encontró, hermanos, y ya encontró en qué tenían en común, simplemente dígalo, hermano, hermana. ¿Qué tenían en común? Que todos murieron y no recibieron lo prometido. ¿Ok? Todos murieron y no recibieron lo prometido. Muy bien, hermano. Pero hay otra cosa más, hermanos, que quiero resaltar de este pasaje. ¿Saben qué cosa tenían en común estos héroes del pasado? Lo que tenían en común, hermanos, según lo que yo leo en los versículos 13 al 16, es esta parte que dice así. Fíjense bien, versículo número 14. Porque los que dicen tales cosas claramente dan a entender que buscan una patria propia. Y si en verdad hubieran estado pensando en aquella patria de donde salieron, habrían tenido la oportunidad de volver. Algo que tienen en común estos héroes, hermanos, es lo siguiente. Dios los llamó de donde estaban para salir a otro lugar. Y en ese salir, ellos tenían la oportunidad de seguir a Dios y obedecerle, o sencillamente de regresar y regresar a lo mismo, o qué sé yo. Sin embargo, ninguno de ellos lo hizo. Dicho de otra manera, hermanos, lo que estas personas tenían en común es que nadie se aferró al pasado. No se aferraron a lo que tenían en la tierra de donde Dios los sacó. No se aferraron a eso. Porque si se hubieran aferrado a eso, ¿qué dice el pasaje que hubieran hecho? Se hubieran regresado. Se hubieran regresado. Es así de simple. Entonces, de este pasaje, hermanos, podemos sacar muchas enseñanzas, pero una de ellas, que de hecho de una manera muy interesante, yo no sé si ustedes ya lo vieron, pero está entre las dos listas. Está primero una parte del texto, hermanos, diciéndonos de Abel, de Noé, ¿cuáles son los otros que estaban al principio? De Enoc, de Abraham, de Sara. Luego introduce estos versículos, que es la mitad del pasaje, y luego continúa con la lista, Abraham, Isaac, José y todos los demás. Entonces, esta nota intermedia entre la lista es muy importante, hermanos, porque precisamente nos dice que ninguno de ellos se aferró a las cosas del pasado. Entonces, hermanos, si nosotros queremos obedecer a Dios, no podemos obedecer a Dios, hermanos, mirando hacia atrás. No podemos obedecer a Dios mirando hacia atrás. Necesitamos obedecer a Dios mirándolo a Él. Hace algunos años tuvimos un estudio aquí en la iglesia donde el hermano nos invitaba a mirar hacia enfrente y mirar hacia arriba. Hacia enfrente porque es hacia donde vamos, y hacia arriba porque es de quien dependemos hacia donde vamos. Entonces, es importante, hermanos, no aferrarnos de una manera empedernida, pues, al pasado. Porque uno de los problemas de aferrarnos al pasado es que precisamente evitamos que los cambios sucedan. Y si los cambios no suceden, eventualmente esa iglesia puede llegar a estar destinada a irse todavía más a pique. Así que, hermanos, quiero hacerles una pregunta más. ¿Hay algún área, hermanos, en su iglesia donde se resistan a cambiar? Sencillamente porque a lo mejor estamos aferrados a nuestras preferencias. Piénsenlo. Sí. Lo más seguro es que sí. Sí. Aunque sea una, hermanos. Y por otro lado, hermanos, me gustaría que a lo mejor incluso con sus líderes de la iglesia pudieran platicarlo. ¿A qué cosas como iglesia nos hemos estado aferrando del pasado? Y que nos aferramos como estos hermanos de estas 14 iglesias, nos aferramos hasta la muerte, ¿no? Porque eventualmente, si nos seguimos aferrando, algo grave puede pasar. Hay un compromiso de oración, hermanos, aquí, que dice así: Dios, dame la convicción y el coraje de ser como los héroes de Hebreos 11. Enséñame a no aferrarme a esas cosas en mi iglesia, que sencillamente son mi preferencia o mi estilo. Muéstrame cómo dejar ir esas cosas y aferrarme a tus mandamientos más de cerca.
Muy bien, número 3, hermanos. Número 3. Ya vimos la primera, hermanos, que tiene que ver con la lenta erosión. Número 2, el héroe es el pasado. Y número 3, hermanos, una iglesia que se rehúsa a involucrarse con la comunidad donde se encuentra. Una iglesia que se rehúsa a involucrarse con la comunidad donde se encuentra. Una iglesia que se rehúsa a involucrarse con la comunidad donde se encuentra. Dice el hermano que mientras él estaba haciendo las entrevistas para escribir este libro, algo que él podía ver, hermanos, es cuando miraba la cara de los miembros de la iglesia que habían muerto y al mismo tiempo miraba la cara de la gente de la comunidad donde la iglesia estaba, se podía notar una gran diferencia. El escenario típico de estas iglesias que están rehusándose a involucrarse con la comunidad es básicamente esta. Los miembros de la iglesia, en términos generales, lo que piensan es que en aquellos buenos días del pasado, en inglés sería the good old times, esos viejos tiempos hermosos, bellos y de oro y demás, la iglesia estaba en auge, la gente llegaba a la congregación, llegaban solos y llegaban por oleadas, mucha gente llegaba. Pero entonces algo sucedió en esas comunidades. Y lo que sucedió, hermanos, es que la comunidad comenzó a cambiar. Es decir, en algunos casos, hermanos, el cambio fue un cambio étnico o racial. Ese fue uno de los cambios. Otro de los cambios es en el tipo en la edad de la gente que vivía en esa comunidad. Y en otro caso, hermanos, sencillamente era un asunto socioeconómico, ¿sale? Pero el problema fue la iglesia sintió el cambio, es decir, sintieron que había gente que no era como ellos, que no era tan jóvenes como ellos o tan viejos como ellos, que no eran de la misma raza o de la misma etnia, que a lo mejor no tenían el mismo estatus social. La iglesia sintió el cambio y en lugar de buscar la manera de abrazar a esa gente, lo que hizo la iglesia fue convertirse en una fortaleza. Es decir, en lugar de estar abiertos para aceptar a ese tipo de personas, se cerraron para proteger a la gente que estaba adentro y a sus propias cosas que estaban adentro. Entonces, eventualmente este tipo de iglesias se convirtieron en fortalezas con la finalidad de mantener a la gente que estaba adentro junto con sus posesiones a salvo. Hay un pasaje, hermanos, en el libro de Filipenses que me gusta mucho, hermanos. Filipenses capítulo 2, versículos 1 al 4. Filipenses 2, del 1 al 4. Hermano Peri, si estás ahí, hijo, puedes leerlo, por favor. Filipenses 2, del 1 al 4, hijo, por favor. Filipenses 2, del 1 al 4. ¿Cómo dice, Peri, por favor? Ok. ¿Sí se escucha? Sí. Ok, dice, por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánime, sintiendo una misma cosa. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Gracias, hijo. Me gusta mucho cómo dice la Biblia de las Américas, la nueva Biblia de las Américas, dice versículo 4, no buscando cada uno sus propios intereses, sino más bien los intereses de los demás. Ahora, es obvio, hermanos, que este pasaje está hablando en el contexto de la iglesia, ¿sale? Entonces, si este pasaje está dirigido a la iglesia, eso significa que la manera en la que tenemos que interpretarlo es que dentro de la iglesia lo que estaba pasando es que habían hermanos que no se preocupaban por los intereses de otros hermanos. Entonces, algo que puede suceder en una iglesia, hermanos, es lo siguiente, que está una iglesia y están llegando personas a la iglesia buscando congregarse, buscando de Dios, buscando crecer, buscando integrarse a la vida de la comunidad de la iglesia, y la iglesia, en lugar de recibir a esas personas y hacerlos parte de la familia, hacerlos parte de la iglesia y ministrarles y ayudarles y demás, lo que hacen es que como no encajan con la manera de ser de la iglesia o con las formas de la iglesia o con cualquier cosa de la iglesia, esta gente, hermanos, sencillamente lo que hace es que rebota. Y en lugar de quedarse, se van y se van. Solamente llegan, se dan cuenta de que no es lo que quieren y se van. Precisamente porque la iglesia no está con las puertas abiertas o con los brazos abiertos, sino sencillamente es una fortaleza la iglesia. Se puede llegar a convertir en una fortaleza. Y esto es
hermanos, demasiado triste. Y de verdad, hermanos, ustedes pueden ver iglesias que así son, que son incluso total y completamente diferentes a como lo es la comunidad. Y eso es demasiado interesante. Hay tres preguntas, hermanos, que quiero que reflexionemos. La primera es esta. Tu iglesia, hermano, esta es de reflexión, no hay necesidad de contestarla. ¿Tu iglesia trata de alcanzar y ministrar a la comunidad? Incluso al punto de renunciar a los aires de poder o de autoridad por el bien de la gente. ¿O eres de los que, no, es que yo soy el pastor, nosotros somos los cristianos y tenemos solo la razón y los demás, lo que sea? Segunda pregunta, hermanos. ¿Cómo la exhortación de Pablo a la iglesia de Filipos se relaciona con la importancia para las iglesias de ser impacto para sus comunidades? Sí, me gustaría que alguien lo pudiera contestar. Hermano Dimas, ¿estás por ahí, mi hermano? ¿Cómo es que la exhortación de Pablo a la iglesia de Filipos se relaciona con la importancia para las iglesias de ser de impacto para sus comunidades, hermano? Perdón, hermano, ¿cómo estuvo? A ver, ahí va. ¿Cómo es que la... ¿Cómo es que la exhortación de Pablo, que Pablo le da a la iglesia de Filipenses, cómo se relaciona el día de hoy con la importancia para nuestras iglesias de ser de impacto para nuestra comunidad? Yo pienso que es la parte de integrarse, ¿no? O sea, de llevarnos a esa integración para poder avanzar en el Evangelio, para poder avanzar hacia adentro y hacia afuera, para que esos mismos que están llegando también quieran traer a más personas de afuera, ¿no? Pienso que sobre eso va. Ok. Gracias, hermano. Entonces, tenemos aquí la... Sí, hermano Víctor. ¿Qué tal? Saludos a todos. Saludos, mi hermano. La realidad es de que hay muchas iglesias que en verdad sí están impactando su comunidad, pero lamentablemente son las menos, son muy pocas. Nosotros como iglesia lo que hacemos muchas veces, me ha tocado estar ya en 3 partes del país, en el norte, en el centro, ahora estoy en la península. Sí apoyamos, sí, la iglesia en sí es una iglesia amorosa, generosa, pero solo con los de la familia de la fe. Es decir, el apoyo en medicamentos, el apoyo en despensas, somos solidarios en tiempos de inundación, en tiempos de terremotos, pero solo con los de nuestra religión, ¿verdad? Los de nuestro color o nuestra denominación, incluso solo con los de la denominación. Y pues la realidad es de que si no eres parte del club, pues no eres como el Sams, ¿no? O sea, no entras, no alcanzas los descuentos, ¿no? Entonces, tienes que pagar otro precio. Y creo que lo que se ha hecho es valioso, que sí se brinda el apoyo, el acompañamiento, pero hemos creado grupos cerrados, como tú dices, una fortaleza. Jesús, dice la Escritura, que creció en gracia, en estatura, en sabiduría, en gracia para con Dios y para con los hombres. Y nosotros como iglesia solamente hemos crecido en los primeros 3, ¿verdad? Pero no hemos crecido en gracia para con los hombres. Entonces, les pongo un ejemplo, ¿no? Un amigo tiene un proyecto, si alguien está interesado, se llama Amamigo. Amamigo, él trabaja para... él inició un proyecto junto con jóvenes universitarios. Él es cristiano, ahí hay varios creyentes. En la Sierra Tarahumara, en Chihuahua. Y él ha estado tocando puertas. Su proyecto es muy sencillo. Él es maestro, catedrático de la universidad. Y llevan cobijas, llevan despensas, alimentos a la Sierra Tarahumara. Y lo único que él hace es mostrar el amor de Dios a través de eso, ¿no? Es una acción social, sí lo es, pero nadie está haciendo lo que él y decenas de universitarios están haciendo. Entonces él ha tocado puertas de iglesias, puertas de organizaciones para que se sumen al proyecto, para que las iglesias puedan ser centros de acopio, ya sea con despensa, con ropa, con calzado.
pero eso no tiene nada que ver con el Evangelio. Entonces, las puertas están cerradas a proyectos como esos. Entonces, cuando la iglesia estuvo en auge, cuando la iglesia ha crecido, o sea, las iglesias se han convertido en centros de acopio, las iglesias se han convertido en no solo en centros de acopio, sino también en albergues, en terremotos, en situaciones de inundación, ¿verdad? Pero hoy en día la gente dice que qué esperanzas, ¿no? O sea, sí, pero y van a usar los baños, ¿no? Y luego van a usar la cocina, pero que nada más se queden en los salones. Entonces, lamentablemente sí somos una fortaleza y somos buenísimos para ayudar y servir, pero solo a la familia de la fe. Entonces, este pasaje, esta exhortación que comentas tú de Pablo a los filipenses, ¿verdad? Sí miramos las necesidades nuestras, sí miramos por la de los otros, pero nada más la de los de la familia de la fe. Y tenemos un versículo bíblico que lo justifica, pero no estamos creciendo en gracia para con los hombres. La iglesia de Hechos era una iglesia que crecía precisamente, tenía el favor del pueblo. Y a veces nosotros simplemente nos hemos convertido como en un sector social más. Gracias. Así es. No, gracias, hermano. Es muy cierto lo que dices. Eso precisamente, hermanos, nos lleva al siguiente. Regálenme unos minutitos más, hermanos. La verdad es que son 12. Apenas vamos en el 3. No vamos a terminar el día de hoy, evidentemente, hermanos, por el tiempo. Sé que tenemos cosas que hacer. Probablemente tengamos que... Bueno, nosotros nos reunimos cada martes, ¿verdad, hermano Noé? Entonces, vamos a seguirlo haciendo así. Pero déjenme ver uno más, hermanos, aunque sea. Número 4. Un presupuesto enfocado de manera interna. Ese sería el número 4, hermanos. Un presupuesto enfocado de manera interna. Cuando, sobre todo en las películas, hermanos, o este tipo de programas, cuando un investigador está haciendo precisamente una investigación de cómo se lleva a cabo o qué es lo que pasó, por qué murió alguien, hay una frase que usan y es sigue el dinero. Ve dónde estaba el dinero y seguramente vas a encontrar quién es el culpable de toda esta situación. Y la verdad, hermanos, es que si eso lo aplicamos a la iglesia, cuando nosotros observamos la manera en que una iglesia gasta el dinero, la Escritura nos diría, ahí te das cuenta dónde está el corazón de esa iglesia. Es así de simple, hermanos. Y es lamentable, hermanos, que las iglesias que se están muriendo no se han dado cuenta de que probablemente estén teniendo un asunto de codicia. Ahora, muy interesantemente, hermanos, cuando hablamos de este tipo de cosas, de un presupuesto enfocado interno, no es únicamente, hermanos, un presupuesto enfocado en la construcción de la iglesia, ¿no? O en el templo en particular, sino, por ejemplo, y me llamó mucho la atención que de las 14 iglesias que el hermano estudió, al menos 10 de estas iglesias lo que hacían era esto. Estaban dispuestos, por ejemplo, en su presupuesto, a cortar el apoyo a misioneros, a cortar el apoyo para ministerios enfocados hacia afuera, pero nunca estaban dispuestos a cortar, le voy a decir así, el apoyo a uno de los 10 pastores que tenía la iglesia, 10 pastores que tenía la iglesia, que se encargaban de visitarlos, aconsejarlos, ayudarles y otras cosas más. Ahora, no me malentiendan, el pastor es importante, hermanos, pero el punto es que, y este es el problema, que la iglesia, en lugar de ver al pastor como el líder espiritual, como aquel que Dios puso ahí para dirigir a la iglesia, lo veían como un empleado para satisfacer sus necesidades. Y eso es necesario para mí como miembro. Yo necesito mi pastor porque necesito que me aconseje, que me predique, que me alimente, que me lo que sea. Y además, como le pagamos, tiene que estar dispuesto 24 horas al día, los 7 días de la semana y no puede decir que no. ¿Sí me explico? Entonces, estas iglesias, hermanos, enfocados en un presupuesto de manera interna, este era el problema. Y lo que ocasionó esto, hermanos, el problema que ocasiona es este. Como el dinero que están gastando las iglesias es solamente hacia adentro y no hacia afuera, lo que sucede es esto. Dejan de alcanzar personas. Y al dejar de alcanzar personas, es obvio que el ingreso de la iglesia va a ir disminuyendo cada vez más.
Y si el ingreso disminuye, van a tener menos dinero para invertir más hacia afuera, y si no invierten hacia afuera, no llega la gente y la bolita sigue, hermanos. Ahora, el problema, hermanos, también otra cosa que encontró el hermano, es que el problema de estas iglesias, y de manera interesante, es que de las 14 iglesias, no todas, hermanos, murieron en bancarrota. Es decir, murieron con miles de millones de dólares en las cuentas. El problema, hermanos, no es cuánto tenían las iglesias, sino cómo lo invertían. Algunas iglesias se aferraban tanto al dinero que de hecho el dinero se convertía en el foco en sí mismo. En lugar de preguntarse cómo iban a usar el dinero para hacer una diferencia notable en el reino de Dios, estas iglesias simplemente acumularon el dinero solamente por tener miedo a no tener suficiente. Y mientras tenían dinero en la cuenta, se sentían tranquilos y seguros porque dependían del dinero, no de Dios. Marcos 10, 17 al 22 dice, cuando Jesús salía para irse, vino un hombre corriendo y arrodillándose delante de él, le preguntó, Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Jesús le respondió, ¿por qué me llamas bueno? Nadie es bueno, sino solo uno, Dios. ¿Tú sabes los mandamientos? No mates, no cometas adulterio, no hurtes, no des falso testimonio, no defraudes, honra a tu padre y a tu madre. Maestro, todo esto he guardado desde mi juventud, dijo el hombre. Jesús mirándolo, lo amó y le dijo, una cosa te falta. Ustedes saben, ¿verdad? ¿Qué es lo que le faltaba? Ve, vende todo lo que tienes y da a los pobres y tendrás tesoro en el cielo. Entonces vienes y me sigues. Pero él, afligido por estas palabras, se fue triste porque era dueño de muchos bienes. Ay, mis hermanos, ¿cuántos jóvenes ricos o ricos como este tenemos en nuestras iglesias? ¿No es así? Que están enfocados solamente de manera interna, de que se gaste para nosotros, como decía nuestro hermano Víctor. Mientras el dinero se use en cosas que la iglesia puede ver, para ellos no hay problema, pero cuando se invierte para regalar o para otra cosa, la iglesia difícilmente, no todos, pero suelen tener conflicto con este tipo de cosas. Ahora, tengo 3 preguntas aquí, hermanos. ¿Cómo está tu presupuesto, hermano, de tu iglesia? ¿Cómo está el presupuesto de tu iglesia? Examínalo, hermano. Si no tienen presupuesto, entonces observa los gastos al menos y ve cómo está gastando tu iglesia el dinero. Ahí te vas a dar cuenta, hermano, dónde está el corazón de tu iglesia. Es así de simple. ¿Cómo está el presupuesto? Y una pregunta más aquí, nada más, hermanos. ¿Cómo la historia de este joven rico de Marcos 10 nos advierte de cómo las iglesias deben ver el dinero? Hermano Gabriel, no sé si estás por ahí, hermano. ¿Qué opinas de esta historia, hermano? De cómo esta historia nos advierte de cómo debemos ver el dinero, hermano. Hola, hermano Paco. Aquí te he escuchado desde que me conecté hasta ahora, ¿eh? Y gracias por lo que estás compartiendo. Buenos días a todos los demás hermanos. Hay varias cosas que creo que son muy importantes y yo quisiera nada más tocar 2 con lo que has hablado. La primera es la cuestión de, creo que es muy bueno el libro, pero tendríamos también que ver nuestro contexto. Hay cosas ahí que son, por ejemplo, estoy pensando en el presupuesto. Tenemos iglesias que están al día, ¿no? A veces el dinero es una dificultad porque la zona económica en la que se está, pues es baja. Pero creo que el principio ahí es, no importa la cantidad que se tenga, pero hay que saber invertirla, es decir, hacer un buen uso del dinero. Y creo que eso es muy importante, que pudiéramos, lo que yo puedo aplicar de lo que estás compartiendo es que tenga la suficiente madurez como hacer una autoevaluación, hacerme una autoevaluación de cómo estoy pastoreando y hacer una evaluación de la iglesia, lo más objetivo que se pueda, porque me viene a la mente lo que dice Apocalipsis cuando dice a la iglesia, tú crees que estás viva, pero en realidad estás muerta, ¿no? Y pudiera ser la situación de mi iglesia, la situación de otras iglesias. Y el otro punto, lo que hablabas respecto a esos héroes del pasado, creo que tenemos que trabajar mucho en eso como iglesias. Y si estás compartiendo esto, veo que están hermanos de otras partes, ¿no? Pero si estás compartiendo esto y estamos aquí, esto es en la Mixteca y aquí en Valles Centrales, creo que tenemos que hablar de eso. Tenemos que sentarnos como pastores porque
los principales promotores del cambio en la iglesia somos nosotros. Y si nosotros no estamos dispuestos a cambiar, definitivamente nuestras iglesias tampoco van a estar dispuestas a cambiar. Así que creo que hay muchas cuestiones ahí que están ancladas, que en algún momento tuvieron su efecto, y tenemos miedo al cambio. Definitivamente a veces eso, tenemos miedo al cambio, porque pensamos que el cambio puede implicar fracaso, puede implicar dolor, y en algún momento sí implica dolor, pero necesitamos hacer esos cambios por el bienestar. Lo acabas de expresar muy bien en la carta de Pablo a los Filipenses, por expresar eso, ¿no? Y lo que decía el otro hermano también, el hermano de Tabasco, el hecho de ayudar al necesitado, ¿no? A la viuda, a los huérfanos. Hay muchas cosas que tenemos que reflexionar y tenemos que aplicar. Y al menos yo me quedo con esto concluyo, de hacerme una autoevaluación, hacer una evaluación en la iglesia y con una objetividad, pues ver, ¿no? Poder ver, bueno, necesitamos hacer ajustes en esto y en esto y en esto. Y bueno, agradezco también esta oportunidad y lo que estás compartiendo, hermano. Gracias. Gracias, hermano Gabriel. Muy bien, hermanos. Pues nada más termino con este compromiso de oración. Les repito, hermanos, son varias. No vamos a verlas todas el día de hoy. Pero termino así, hermanos. Dice este compromiso de oración. Dice, Señor, ayúdame a comprender que todo el dinero que creo que tengo es realmente tuyo. Ayúdame a comprender que todo el dinero que nuestra iglesia tiene no es de la iglesia, sino tuyo. Danos corazones dadivosamente sanos para usar estos fondos de acuerdo a tu propósito. Muy bien, hermano. Pues, hermano Noé,